Aleluya. Vamos a transmitir a través del Facebook. Les va a llegar el link, por favor. Aleluya. Baruch Hashem. Toda Rabal Abacadosh. Mis amados Ajim Hayot. Así iniciamos entonces esta administración para la cabo del Abacadosh. Sea de gran verajó, bendición este día maravilloso con la porción de la Torah. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía de Hakadosh Baruj Hu en este día maravilloso. Aleluya. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja de mis padres, Eloja de Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. Estamos en tu presencia en este lugar, agradeciéndote, Abacadosh, que nos permites exaltar, bendecir tu bendito nombre. Pero también ahora venimos a pedirte tu dirección, tu guía. Guíanos en este día, Abacadosh. Denos entendimiento, sabiduría, discernimiento, Abacadosh. Esta porción de la Torah se han guardado, grabados en las tablas de vuestros corazones, para ponerlo por obra, ser hacedor de tu palabra. Sea tu Ruach HaKodesh, Abacadosh, hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos o razonamientos. Todo sea conforme a tu palabra, la Torah, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Toda la bala Abacadosh. Bien, mis amados Ajim Hayot, así iniciamos entonces esta administración para la Cabo del Abacadosh. Aleluya. Baruch Hashem. Nos habíamos quedado, mis amados Ajim Hayot, en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17 al 18. Aleluya. Continuamos con el tema. Yeshua vino a restaurar el plan original de Elohim. Baruch Hashem. Es un tema también maravilloso, mis amados, ¿no? Cuando hablamos del plan original, ¿no?, de Elohim, Yahweh, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál fue el plan original de Hakadosh Baruj Hu? Que el hombre fuera imagen y semejanza de su creador. Es una gran bendición, aleluya. Entonces ahora estamos en el tiempo de la restauración, evidentemente, ¿no?, por medio de Yeshua HaMashiach, para volver a ser parte de él como imagen, semejanza en Yahweh Sebaot. Baruch Hashem. Pues, mis amados, nos vamos a Proverbios, Mishle, Proverbios, capítulo 3, verso 9 al 10. Aleluya. Proverbios, capítulo 3, del verso 9 al 10. Toda Rabal Abacadosh. Aleluya. Baruch Hashem. Proverbios, capítulo 3, verso 9 al 10. ¿Lo tenemos? Aleluya. Baruch Hashem. Proverbios, capítulo 3, verso 9 al 10. Dice la palabra: honra a Yahweh con tus justas labores y con las primicias de tus frutos de rectitud. Entonces tus graneros estarán llenos de grano, y tus barriles rebosarán de vino nuevo. Baruch Hashem. Bien. Nos vamos también a Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Aleluya. Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Toda Rabá Abacadosh. Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Aleluya. Repito, Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Aleluya. ¿Lo tenemos? Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, dice la palabra: y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus recursos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Baruch Hashem. Mateo, Mateo, capítulo 22, verso 37 al 39.
Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Dice la palabra en Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el mayor y más importante mitzvah. Y un segundo similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torah y los profetas dependen de estos dos mitzvot. Baruch Hashem, amarás a tu prójimo con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo. ¿Qué significa, mis amados Sahim Hayot? Si tú amas a tu prójimo, no haces la shonjara. O sea, no hablas mal. Baruch Hashem, no criticas. Si amas a tu prójimo, no le robas, no le engañas. Si amas a tu prójimo, pues, mis amados Sahim Hayot, aleluya. Pues si tú amas a tu prójimo, no le causas ningún daño. Más bien lo ayudas. Baruch Hashem, estás pendiente de la persona. Eso es lo que nos dice aquí, en estos 3 versos. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Qué significa, mis amados Sahim Hayot? Yahshua Hamashiach dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ese es el amor a Yahweh. Pero que dice con todo tu corazón, con todo tu ser. Baruch Hashem. O sea, te olvidas del mundo. Eso no quiere decir que saliste del mundo, ¿no? No quiere decir que ya dejaste todo. Somos parte todavía de esa estructura. Pero ya no hacemos lo que hace el mundo. Baruch Hashem. Absolutamente nada, porque eso ya dejamos atrás. Aleluya. Entonces, mis amados Sahim Hayot, es importante tener conocimiento de la Torah. La Torah nos guía cómo debemos de vivir y cómo debemos exaltar a Hakadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. Y ahí está justamente, para exaltar realmente. Muchas veces confundimos exaltar a Hakadosh Baruj Hu con que tú danzas, con que tocas un instrumento o con que estás cantando, estás exaltando. No, esa es una parte, ¿no? Es una parte insignificante en la Torah. Realmente exaltar a Hakadosh Baruj Hu es cuando tú vives conforme a sus mandamientos. Cuando tú te dejas guiar conforme a sus mandamientos. Baruch Hashem, ese es el verdaderamente exaltar a Elohim, como dice Mashiach en Yohanan Juan, que dice, el que me adora, adórame en espíritu y en verdad, en Emet, en el Ruach, Baruch Hashem, en espíritu y en verdad. Eso es, mis amados Sahim Hayot. Entonces, por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos. Baruch Hashem. Servir al Creador, a Yahweh Sebaot, conforme a la Torah, es esencial para evitar la rebelión contra el principio de existencia. Aunque no hay un versículo específico que lo exprese directamente en esos términos. La Torah como guía divina establece el camino para la relación correcta con Elohim en la creación. No seguirla, por lo tanto, puede interpretarse como un rechazo a ese orden establecido. No seguir la Torah implica ignorar o rechazar las instrucciones de Elohim. Lo que puede entenderse, Baruch Hashem,
Lo que puede entenderse, mis amados, es que entonces, ¿cómo es nuestra relación correcta con Elohim? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Por principio, comencemos por ahí. Cada día, no es un solo día, es todos los días. Baruch Hashem. No seguir la Torah implica ignorar o rechazar las instrucciones de Elohim, lo que puede entenderse como una forma de rebelión contra su autoridad y por extensión contra el principio de existencia que él ha establecido. Aleluya. ¿Qué estableció él desde el principio? Desde el principio está que estableció la luz. Baruch Hashem. En el principio de la creación está la luz, no está la luna, las estrellas, el sol, no. Eso está surgiendo en el cuarto día. En el principio está la luz. ¿Y esa luz quién era? Yahshua HaMashiach. Esa luz es que iluminaba entonces la creación en su momento. Esa luz es que va a iluminar cuando viene el milenio, en la segunda venida de Yahshua HaMashiach, porque la Escritura dice, mis amados, que el cielo y la tierra van a cambiar. El cielo va a enrollarse como un rollo, como un pergamino, va a cambiar la estructura que vemos. Baruch Hashem. Este cielo que vemos ahora, ¿cuándo aparece? Aparece después del diluvio. Pero antes del diluvio no se veía este cielo que vemos ahora. Baruch Hashem. Porque como este eternit, ¿no? Transparente. Así era en el principio de la creación. Baruch Hashem. Por eso los hombres en su tiempo vivían muchos años, eran longevos, y no eran chatitos como nosotros, Baruch Hashem, eran grandes, altos, Baruch Hashem, pero después de Noah viene que ahora somos chatitos, pues, Baruch Hashem. ¿Y por qué? Debemos preguntarnos. Es por los rayos solares, Baruch Hashem, que afecta. Tiene vitaminas, pero que afecta mucho al ser humano. Se altera todo. Bueno, eso no es parte de este estudio, pero sin embargo, mis amados, acá el tema es cómo estamos o cómo está nuestra relación con Elohim. Por eso, tanto en la Tanaj, en la Besorá, se reafirma, dice en la Besorá, en Mateo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu fuerza. Baruch Hashem. 3 cosas que ustedes tienen que resaltar. Baruch Hashem. Con todo tu corazón, aquí. Con todo tu alma, aquí. Con toda tu fuerza. Baruch Hashem. En todo lo que hagas, en todo lo que se hace. Ahora dice un segundo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no quieres que te engañen, entonces no engañes. Baruch Hashem. Si tú no quieres que te controlen, no controles. Baruch Hashem. Si tú no quieres que te estén regañando, pues tú no regañes. ¿Ve? ¿Qué dice la Escritura? La Besorá de Mashiach, mira lo que dice, ¿no? Una corrección que hace él. Si tu prójimo viene, te pide un vaso de agua, déselo. Baruch Hashem. Bríndale, dele, alcánzalo. Y con eso le vas a avergonzar a la persona delante de Elohim. ¿Ve? Si esa persona te hace daño, dice la Escritura, bendícele. No le causes daño tú, sino más bien bendícele. Pero el concepto, de razonamiento de nosotros, ¿cómo surge? ¿Cómo yo voy a bendecirle, voy a decirle cosas buenas cuando esa persona me está haciendo daño? ¿Qué dicen ustedes? Pero el Mashiach dice, no, déselo, bríndale, dele. Si en el camino te pide tu capa, déselo. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué demuestras? El amor al prójimo. ¿Qué tal dispuestos no estamos nosotros con nuestro prójimo? A ver, por eso aquí en este tema, ¿no? Este es interesante, no sé si lo están notando. Comienza con Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Honra a Yahweh con tus justas labores, o sea, en todo lo que tú haces. Si eres confeccionista, honrale a Yahweh.
Si eres agricultor, labrador de la tierra, honra a Yahweh. Si eres un chofer, honra a Yahweh. En todas tus obras, labores. Y con la primicia de tus frutos de rectitud, o sea, lo que te pueda dar. Baruch Hashem, lo que Hakadosh Baruj Hu te puede bendecir. Con eso yo no le estoy pidiendo las ofrendas por si acaso. No voy a empezar que el Roy ya me está diciendo que tengo que ofrendar. No, ese es el sentir del corazón de ustedes. Si lo dan, lo dan. Si no lo dan, no lo dan. Baruch Hashem. Pero ojo, la escritura es muy claro. Baruch Hashem. Y nosotros como Ben Israel debemos cumplir lo que dice la escritura. Esa es la obediencia de nosotros. Aleluya. Entonces dice, ¿no? Entonces tus graneros estarán llenos de grano y tus barriles rebosarán de vino nuevo. ¿Por qué? Porque le estás honrando a Hakadosh Baruj Hu. Él había establecido los diezmos, las ofrendas, ¿para qué? ¿Para el pueblo de Israel? No, para los Kohanim, los levitas. Porque los Kohanim, los levitas, estaban encargados de administrar los bienes de Elohim, de enseñar al pueblo de Israel la Torah. Ellos no recibieron parcela en la tierra. Su herencia era la Torah, enseñar la Torah. Baruch Hashem. Entonces Elohim establece los diezmos, las ofrendas para el pueblo de Israel, para que ofrendaran al Mishkan, para el Cohen, para los levitas, y los levitas, los Cohen, también para el huérfano, la viuda. Pero no para cualquier huérfano o para cualquier viuda. Si la viuda tenía hijos, entonces los hijos, que dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Entonces los hijos tenían que honrar, ayudar a papá, mamá, ¿no? Ahora, tampoco cualquier huérfano. Si el huérfano tiene hermanos, los hermanos pueden sostenerlo. Pero si no tiene, entonces tanto la viuda como el huérfano recibían ayuda de esos diezmos de los levín, como se llama, de los diezmos del pueblo, que llegaba a ellas también. O sea, los levín, los kohanim, los compartía con ellos. Baruch Hashem. Ahora también debe ser muy claro. Se ha popularizado mucho, de repente sin conocimiento real, ¿no? El diezmo, la ofrenda, ok. Pero al pueblo de Israel no está pidiendo dinero, le está pidiendo son productos agrícolas. Baruch Hashem. Claro, los que vivían en la ciudad hacían una ofrenda, valor equitativo a la ofrenda, ¿no?, que producía la tierra. Entonces, si la persona era un agricultor, ¿cuántos son agricultores aquí? A ver, ¿o cuántos han pasado por la agricultura? A ver. Bien, en la agricultura, sí, en la sierra, en la selva, en la costa, siempre hay lugares, cuando tú siembras, lugares donde las matas, los tallos están mucho mejor que el resto. Baruch Hashem. Entonces ahí hay una buena producción. Ahí se paraba su diezmo para presentar la ofrenda. Ahí eso ya no lo tocaba, eso ya estaba separado. Baruch Hashem, desde la planta ya estaba separado. Y de ahí es que tomaban para ofrendar, diezmar, porque era de lo mejor. Tenía que presentar lo mejor. Ahora también, ¿no?, de los primogénitos, sean de ovejas, cabritos, ¿no?, de res, los primogénitos, igual, ¿no? Y también tienes que ofrendar del caballo, del burro. Pero eso no podías ofrendarlo porque no es ofrendable. Entonces, si tú tenías un caballo, un burro, ¿no?, y surgía un primogénito, entonces el equivalente de eso tú dabas en dinero y presentabas tu ofrenda. Baruch Hashem. Entonces, está todo establecido claramente en la Escritura, mis amados, Ajim Makayot, de cómo el pueblo de Israel tenía que cumplir. Por eso, la Torá, los 10 mandamientos, es como la constitución política de cada país. El pueblo de Israel es un país, es una nación. Por lo tanto, tenía que regirse por esos mandamientos, por esos estatutos. Como en este país. A ver, ¿cómo funcionaría este país si el pueblo no pagara sus impuestos? ¿Qué dicen ustedes? De todo, el trabajador paga impuesto, el comerciante paga impuesto, ¿ve?, el profesional paga impuesto, todos pagan impuesto. ¿Va? Tienes una casa, tienes que pagar impuesto. Tienes un carro, tienes que pagar impuesto. De todo pagas impuesto.
Baruch Hashem. Tú entras a un restaurante y comes algo y ya estás pagando un impuesto. ¿Sí? Entonces, por eso el Estado como nación funciona para carreteras, etcétera, etcétera. Y la Torah también está establecido de la misma forma. Baruch Hashem, los diezmos, las ofrendas, era parte de eso, para que de eso los coanín, los levitas pudieran distribuir y también consumir. Están escritos, mis amados, Ajem Hayot, ¿no? Como vemos aquí, Elohim que dejó establecido claramente, de los cuales nosotros debemos ser conscientes también de lo que nos corresponde. Nos vamos a Hebreos capítulo 3, verso 4. A ver qué nos dice Baruch Hashem, capítulo 3, verso 4. Hebreos capítulo 3, verso 4. Aleluya. Hebreos capítulo 3, verso 4. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 3, verso 4. Dice la palabra. Porque todas las cosas, porque todas las cosas fueron construidas por alguien. Pero el que construyó todo es Elohim. Baruch Hashem. Ok. En la versión Biblia Sefarim Ausejo dice de la siguiente forma. Toda casa tiene un constructor, pero el constructor del universo es Elohim. Baruch Hashem. Él es el arquitecto de todos, mis amados, aquí en Mahayot. Bueno, alguien de repente conoce un poco de arquitectura, porque los arquitectos son diseñadores muy especialistas, ¿no? De estructurar las casas, ¿no? Etcétera. Entonces nos hace entender cuando Elohim es el constructor, el arquitecto. Imagínense, ¿no? ¿Cómo está este universo creado? Baruch Hashem, perfecto en todo, para que el pueblo pueda disfrutar de ello, ¿no? Para que pueda disfrutar, no como que ahora, imagínate, el pueblo ya no puede disfrutar, ahora el pueblo más bien es explotado. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque hay un monopolio de todo. En la Torah no hay monopolio, por favor. Baruch Hashem. Por eso, por ejemplo, después de Mashiach, de su muerte, los talmidim, por ejemplo, estaban en la casa, se reunían en casa, y compartían el pan unánimemente juntos. Todos participaban. Baruch Hashem. Encontramos, por ejemplo, ¿no? El levita, al entender de la restauración, vende la parcela que tenía y el monto de esa parcela le entrega a Kefas, a Shimón Kefas, llamado Pedro, para que él administrara correctamente a favor de los que estaban allí, los creyentes. Baruch Hashem. Entonces, ese es el tema. Si ustedes analizan ahí, es la comunidad. ¿De dónde surgió el comunismo? De la comunidad. Baruch Hashem. Ahora, ¿por qué Israel como nación ha progresado en 77 a 78 años? Porque justamente ese es el mecanismo que aplicaron ellos. No son individualistas como nosotros. Si nosotros realmente quisiéramos, compraríamos una gran parcela y comenzamos a trabajar todos juntos. Si todos nosotros fuéramos como Israel como nación, compraríamos un bus, imagínate, comenzaríamos a trabajar todos. En todo lo que emprendían ellos se hacían, y como nación, en 78 años, ¿qué nación se apareja o se asemeja a Israel? A ver, ninguno. Baruch Hashem. Y Israel es una potencia en estos momentos. Y la tecnología exportan, Baruch Hashem. Y todavía lo que producen ellos comparten con el mundo. ¿Qué nación? A ver. Entonces es maravilloso, mis amados, cuando comenzamos realmente a entender la comunidad, la asamblea, la congregación de Israel. Cuando estuvieron en el desierto, ¿tenían necesidad de trabajar? No. Elohim los sostenió con maná, Baruch Hashem.
por la murmuración que hacían ellos, les trajo, por ejemplo, el codorniz. Pero después los castigó porque el codorniz, ¿qué hizo? Que se hartaran y saliera gusano por sus narices. Baruch Hashem, porque no lo pidieron de buena, sino le pidieron de mala, murmurando. Por eso a Hakadu y Baruj Hu hay que pedirle, ¿no? Con gracia, ¿no? Hay que pedirle con humildad, con temor, Baruch Hashem, y Él obrará. Pero ¿por qué a veces no responde Él? Por muchos factores. Una de las cosas podemos ser nosotros mismos, por nuestra actitud, de cómo desarrollamos nuestra vida, de cómo pensamos, Baruch Hashem. Así como Balaam dijo, no voy, ¿no? Pero después cuando Elohim le dijo, anda, desde entró la codicia, y ahí entonces ahora Elohim mismo lo quiere matar, Baruch Hashem. Entonces surge el tema, ¿no? Lo pides de buena razón, ¿ok? Pero cuando tú sientes que va a venir la bendición, ya, con esto ya desvía tu atención, ¿qué es lo que vas a querer hacer? Cuando lo primero debe ser para Hakadu y Baruj Hu, ¿eh? Pero no, tú quieres ahora es emplear para provecho personal primeramente. Y si es que te sobra, dice, bueno, pues tú me bendeciste, te voy a dar la propina de lo que sobra. Hakadu y Baruj Hu, ¿se agradará de lo que sobra? No se agradó, acuérdense. Baruch Hashem. Yeshua, ¿qué dijo? Hizo una comparación entre la viuda y el judío. El judío dio un sobre abultado, un dinero abultado. Presentó su diezmo. Pero ¿qué dijo el Mashiach? Está dando de lo que le sobró. En cambio la viuda está dando de lo que no tiene. ¿Quién halló gracia? La viuda, no el judío. ¿Ve? Entonces está haciendo una gran distinción de cómo debemos corregir nosotros esa parte. También les explicaba en otro sentido de Hannah. Hannah era mujer estéril, no tenía hijos. Ircana, su esposa, se casa con otra mujer y tiene hijos. Y esta mujer le agobiaba a ella permanentemente porque una mujer hebrea, si no tiene hijos, es como tierra seca. Baruch Hashem. Pero sin embargo, en su momento de oportunidad, subió nuevamente a Shiloh y ahí presentó su ofrenda. ¿Qué dijo ella en su oración? ¿Se acuerdan lo que dijo? Dijo, ¿no? El hijo que tú me vas a dar, te lo voy a entregar para tu servicio. ¿Así? No dijo, el hijo que tú me vas a dar, pues ahora va a hacerme esto por acá. No, te lo voy a entregar para tu servicio. Y entonces Hakadu y Baruj Hu se acordó, le abrió la matriz y al año estaba naciendo, o a los 9 meses, estaba naciendo Ishmuel, llamado Samuel. Baruch Hashem. Después que lo destetó, le hizo 2 conjuntos de ropas y se lo llevó a los pies de Elí, que era el Cohen, y lo dejó ahí al servicio de Elohim. Ahí creció Ishmuel, Baruch Hashem. Pero ahí está. ¿Estamos nosotros capaces de hacer eso? ¿Ve? De desprendernos de lo más preciado que puede ser esa primicia, porque realmente Ishmuel es la primicia. Porque después ya la mujer tuvo otros hijos, Baruch Hashem, pero eso sí ya dentro de su casa. Pero la primicia lo entregó a Elohim. Mira ese desprendimiento. ¿Ah? ¿Y qué tal somos nosotros de desprendidos? A ver. ¿Ah? Es que justamente ahí está la bendición, pues. Esta mujer, ¿cuál fue la bendición de Hannah? A ver. La bendición de Hannah es tener otros hijos después, ¿ve? Porque se le abrió la matriz, ¿ve? Entonces ya está, con los otros hijos estaba contenta, pues, Baruch Hashem, porque Hakad Baruj Hu le está abriendo la matriz con esa bendición, pero la primicia se fue a su servicio, Baruch Hashem.
Entonces entendamos, mis amados, lo que en estos 3 versículos nos habla, y también entendamos lo que Hakadosh Baruj Hu, como gran constructor, ¿no? nos está hablando, que Él construyó este universo para el beneficio de nosotros, pensando en nosotros. No como ahora, sino la civilización que tenía que venir de Adán, Baruch Hashem. Pero lo que surge ahora, lo que tenemos ahora, es por el pecado de Adán. Pero sin embargo, está dentro de todo lo malo, también están las cosas buenas. ¿Ve? Porque tenemos que entender también una gran bendición de José, hijo de Jacob, para ser gobernador de Egipto. ¿Cómo llegó a Egipto? ¿Mm? Si no hubiera ido a Egipto José, ¿hubiera venido la salvación para su familia? Definitivamente que no, Baruch Hashem. Pero entonces en el plan de Elohim estaba eso, ¿no? Pero ¿cómo llegó? A las malas, pues. ¿Ya? Causó celo, envidia, odio en sus hermanos. Eso les llevó a venderlos. Primero quisieron matarlo, ¿no? Porque le metieron en el foso, pero al ver que venían los ismaelitas, pues ofrecieron y lo sacaron y lo vendieron como esclavo a Egipto. Y al papá que le dijo, mataron un carnerito por ahí, le ensangraron el manto que le había regalado. Mira, pues el león, ¿no? La bestia mató a tu hijo. Mira, acá está Baruch Hashem. El padre cómo estaba tan angustiado que era su hijo tan amado, ¿no? Ok. Pero después surge de que él estaba vivo. ¿Ah? Entonces mira, él trajo la salvación a esa humanidad. ¿Ve? Pero para eso, ¿cómo llegó a Egipto? Como esclavo. Pero Hakadosh Baruj Hu estaba ahí porque era el plan de Hakadosh Baruj Hu. ¿Cómo venimos nosotros aquí? Es muy parecido, pero no entendemos, pues. Nuestra misión no lo entendemos. Porque nosotros venimos igual como Joseph. ¿Para qué? Igual que el Mashiach, ¿para qué? Para llevar la Besorá primeramente, enfocarnos en la Besorá, el resto vendrá a complementarse. Pero nosotros nos abocamos primero la material, después, si es que hay tiempo, ¿no? Vamos a encargarnos de Hakadosh Baruj Hu. Él quedará eso. ¿Qué tal? Si es que él tiene tiempo, suelta aire y tenemos vida. Y como está cansado, no hay aire, ¿qué seríamos? A ver, ¿cómo estaríamos? No, Hakadosh Baruj Hu está permanentemente sosteniéndonos hasta el momento que Él tiene el tope de vida que tenemos nosotros. Ahí nos recoge. Baruch Hashem. Seamos buenos, seamos malos, pero llegó la etapa. ¿Ok? Ahora después vendrá el tema. ¿Qué has hecho de la vida que te ha dado? Eso también está escrito. Baruch Hashem. Que todos vamos a dar cuentas. Pero como esta humanidad está más influido por la filosofía griega, entonces lo que va es más al materialismo, porque la filosofía griega te lleva al materialismo. Pero Israel, Elohim, cuando escoge a Israel, ¿no? Como su pueblo, no le lleva al materialismo. Primero lo está llevando es la parte espiritual. Baruch Hashem, y le está dando mandamientos, estatutos, decretos, por los cuales debe vivir, y si obedece ello, va a tener una gran bendición. Baruch Hashem. Ahí está lo que nos está diciendo también en Mateo, ¿no? Igual. Entonces ahí está, mis amados, Ajim Ajayot, entendamos eso que quiere Hakadosh Baruj Hu de nosotros, y cómo estamos actuando delante de Él. Y nosotros ya no hay ignorancia de conocer la Torah, de yo soy neófito, yo soy ciego, no puedo ver, no, ya lo tenemos. Y cada uno de ustedes pueden tenerlo, su Biblia, las versiones que ustedes quieran en sus celulares. Pueden bajar diferentes Biblias, estudiarlos, Baruch Hashem, aunque no lo tengan físicamente, virtualmente lo pueden tenerlo. Mira, el pueblo de Israel en esos tiempos de Mashiach, por ejemplo, no tenía esos beneficios. ¿Ve? Tenían que ir al rollo. Y el rollo, ¿cuánto costaba? ¿Verdad? Cualquiera no lo podía tener los rollos. ¿No? Los que tenían poder económico podían tener los rollos. Entonces,
Para eso crearon la sinagoga, iba el pueblo a escuchar la sinagoga y aprendían ahí, ¿no?, lo que decía la Torah y lo ponían por obra. Pero ahora no, tenemos un gran beneficio. Aunque digan por ahí, no, la Reina Valera, no, esto no, tiene que estar alterado, esto está programa. Bueno, pues así llegó a nuestras manos. Baruch Hashem. Hakadosh Baruj Hu permitió que surgiera así. Él permite todo. Baruch Hashem. Porque estaba profetizado en Daniel capítulo 7, 25 adelante, que en los posteriores tiempos iban a modificar la Torah, iban a cambiar los moedín, las fiestas, iban a alterarse. Y eso sucedió. Baruch Hashem. El que mantuvo todo lo de la Torah, también con tradiciones de ancianos, es los judíos. Pero es un remanente, pues no es todos los judíos tampoco. Baruch Hashem. Entonces debemos agradecer ese remanente que Hakadosh Baruj Hu mantuvo, los cuales también nos traen luz a nosotros, evidentemente. Si es que vamos a la Torah, como Elohim quiere. Entonces, mis amados Ajim Ajayot, todas estas enseñanzas es para el beneficio de nosotros mismos. Y nos vamos a Lucas capítulo 13, verso 3. Que lee Lucas capítulo 13, verso 3. Que lee Lucas capítulo 13, verso 3. Lucas capítulo 13, verso 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Lucas capítulo 13, verso 3. Les digo que no. Antes bien, a menos que se vuelvan a Yahweh de sus pecados, todos morirán como ellos murieron, como pecadores. Baruch Hashem. Para eso vino el Mashiach, a redimirnos del pecado. En Egipto vino a redimir de la esclavitud forzada, del trabajo forzado. Pero Mashiach viene a nosotros, no sacarnos del trabajo forzado, sino de la esclavitud del pecado. Baruch Hashem. Porque el hombre está inmerso en diferentes tipos de pecados. Aleluya. Si analizamos correctamente, el hombre muchas veces no reconoce los pecados, pero si es un mentiroso está pecando. Baruch Hashem está pecando, ¿no? Entonces nos dice aquí muy claramente, morirán en sus pecados, pero también vamos a Jeremías capítulo 4, verso 1 y 2. Jeremías, capítulo 4, verso 1 y 2. Jeremías, capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra en Jeremías, capítulo 4, verso 1 y 2. Aleluya. Israel, si tú regresaras, dice Yahweh, si regresas a mí, y si haces desaparecer tus abominaciones de mi presencia, sin estar vagando extraviada otra vez, y si juras, vive Yahweh en verdad, justicia y rectitud, entonces las naciones se bendecirán así por él y en él se gloriarán. Baruch Hashem, ahí está, muy claramente, hablándonos en este verso de Jeremías. Pero también vamos a Oseas capítulo 14, verso 1 y 2. Oseas capítulo 14, verso 1 y 2. Oseas capítulo 14, verso 1 y 2. Aleluya. ¿Lo tenemos? Oseas capítulo 14, verso 1 y 2, dice la palabra:
Regresa a Israel, a Yahweh tu Elohim, porque tu iniquidad te ha hecho tropezar. Toma palabras contigo y regresa a Yahweh. Háblale a él para que no reciba la paga de tus transgresiones y acepta lo que es bueno. Pagaremos en vez de toros las ofrendas de nuestros labios. Baruch Hashem. Ahí está ya surgiendo la ofrenda de labios. La ofrenda de labios es lo mejor que el sacrificio de toros y ovejas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Aleluya. Baruch Hashem. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Yahweh sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharit Yamim por amor a ustedes. Baruch Hashem. Así que ahí está. Todo, él lo planificó correctamente. En su mente de él estaba todo. Es como nosotros, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo, ¿dónde te proyectas? ¿Ve? En la mente. Una vez que proyectaste, ya comienza a plasmarlo después. Baruch Hashem. Eso lo plasmas ya en una hoja, un cuaderno, un papel. El Hakad Baruj Hu, en su mente estaba justamente todo ello y comenzó después ya a construirlo. Aleluya. Si entendemos, la Escritura es maravilloso. Nos guía en todo tiempo, en todo momento. Y nos está hablando, Baruch Hashem. Porque ¿qué dice? ¿No? A menos que se vuelvan a Yahweh de sus pecados, todos morirán como ellos murieron, o sea, los pecadores. En Jeremías, ¿qué nos dice? Si tú regresas, dice Yahweh, sí, regresa a mí y hace desaparecer tus abominaciones. Es el mismo, diferente palabra, pero es el mismo tema. ¿Qué nos dice en Oseas? Regresa a Israel, a Yahweh tu Elohim, porque tu iniquidad te ha hecho tropezar. Baruch Hashem. ¿Qué es regresar? Teshuvah. ¿Qué Teshuvah? Arrepentimiento. Pues arrepentimiento, ¿qué es? Reconocer que nos hemos equivocado. Reconocer que hemos cometido errores. Reconocer que nos hemos salido de la Torah. Baruch Hashem. ¿Qué es salir de la Torah? Desobedecer, quebrantar. Entonces Elohim dice, bueno pues, te doy la oportunidad, regresa a mí, haz Teshuvah. ¿Ve? Y Mashiach que dijo, él es el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Elohim no quiere que se pierda ni uno de su creación en la humanidad. Pero el tema es el libre albedrío. Baruch Hashem. El libre albedrío. Entonces nos da a elegir el camino. Los que estamos aquí y los que están en el mundo. Son dos caminos diferentes. Baruch Hashem. Los del mundo no quieren Torah. Pero nosotros queremos Torah. ¿Ustedes quieren Torah o no? Allá, ¿ustedes quieren Torah o no? Baruch Hashem. Eso va a depender de nosotros. Baruch Hashem. Eso todo depende de nosotros. Si queremos Torah, la Torah la tenemos. Entonces estudiemos, vivamos por la Torah. ¿Ve? Entonces, eso es lo que está diciendo, mis amados, Ajem Hayot, ¿no? Es maravillosamente explicándonos cada verso, cada pasuk. Hakadosh Baruj Hu quiere que estemos preparados para toda eventualidad, para toda circunstancia. Baruch Hashem. Ahora, el tema es, ¿cómo nos preparamos? Si nos preparamos solamente estudiando la Torah, nada más estudiando, leyendo, memorizándolo, eso no es suficiente. Porque eso te va a hacer llevar también a la carnalidad. Baruch Hashem. Entonces, para tener el dominio en sí, el conocimiento de la Torah, como quiere Elohim, en obediencia y sujeción, ayuno y oración. Baruch Hashem. Así que ese es el tema. ¿Ves? Si no hay ayuno, no hay oración. No se rompe ataduras, no se rompe ligaduras. Baruch Hashem.
Ahora no vayan a pensar, ayunas una vez al año y ya todo, no. El ayuno es en forma permanente, ¿ve? Consecuentemente. Yo agradezco mucho a Hakadosh Baruj Hu, ¿no? Aún como cristiano, yo ayunaba al mes 3 veces de 3 días. Baruch Hashem. Eso yo agradezco porque permitió en su momento que me expulsaran de esa iglesia. ¿Sí? Me expulsaron de esa iglesia por 2 oportunidades. Baruch Hashem. Pero eso me inclinó a estudiar. No comencé a estudiar Torah porque no sabía Torah. Lo que comienzo a estudiar es la estructura del catolicismo y cómo surgió el cristianismo, ¿no? En sí, cristiano evangélico, ¿no? Porque los católicos son los primarios cristianos, por si acaso, ¿no? Entonces, está surgiendo en Antioquía. Entonces, mira, eso me inclinó. En mi estudio de ello me encuentro con la Torah. Por principio, como todo pensamiento occidental en mi mente, ¿no? La mayoría es que tiene razón y la minoría no. La minoría es una gente resentida. Eso es lo que está surgiendo en mi mente. Pero en el proceso de mi estudio me doy cuenta de que la mayoría es más bien idólatra y la minoría es el temeroso de Elohim. Es todo lo contrario. Y comienzo a entender entonces. Y estamos ahora aquí compartiendo esta porción de la Torah. Él guió en todo tiempo, en todo momento. En ese estudio, mis amados, yo me encuentro con Cábala, con el Talmud, con el Zohar, todos esos libros, Baruch Hashem. Pero no me inclinó a eso, no. Sí lo leí, pero no me inclinó a eso, a mí me inclinó es a la Torah. Y por eso desde siempre les he dicho la Torah primero, la Torah primero. Una vez que ustedes aprendieron Torah, entonces ya pueden ir a los accesorios que hay. ¿Ve? Y el Talmud, la Cábala, hay parte de la Torah, hay experiencias interesantes. ¿Ya qué hacen? Comenzar a unir con la Torah. Su contexto histórico. ¿Enriquece la mente? Sí. Baruch Hashem. Es una fuente importante, sí. Pero primero, ¿cómo va a ser la Torah? Baruch Hashem. Así, mis amados, este es un tema maravilloso, como les explicaba. Todo esto depende de nosotros. La Torah es un plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se hable del arrepentimiento como algo que precede la creación nos enseña que Elohim había visto de antemano que el hombre pecara. Elohim había planeado la solución para el pecado del hombre. La teshuvá, arrepentimiento, es fundamental en la experiencia humana para reconciliarse con Elohim y a menudo se presenta como una condición previa para la gracia divina y la restauración espiritual que pueden verse con aspectos de una nueva creación en la vida de un creyente. Baruch Hashem. Esa es la gracia, mis amados. Pero no la gracia barata que pregonan en las religiones, ¿no? No. La gracia verdadera está en la Torah. Por la gracia verdadera estamos aquí. Por la gracia verdadera hemos sido redimidos y somos salvos. Por la gracia verdadera vino Elohim y trajo al Mashiach, nos trajo al Mashiach, nos dio al Mashiach, para que a través de su sacrificio de él, por el derramamiento de sangre en la estaca de ejecución, fuéramos libres. Baruch Hashem. Entonces, ahí está, mis amados, la gracia. Ahora, ¿qué es estar en la gracia? Estar en la gracia es una libertad total. Pero eso no te da la libertad de transgredir la Torah. Baruch Hashem. O sea, tú tienes el reglamento de tránsito. ¿Cuántos son aquí choferes? A ver. El reglamento de tránsito tiene señalizaciones. Baruch Hashem. ¿Dónde puedes estacionarte? ¿Dónde no puedes estacionarte? ¿A qué velocidad vas? ¿En qué momento pasa la luz roja o la luz verde, etcétera, etcétera? Todo está señalizado. Ahora, como tú tienes total libertad, está en obedecer. Tú obedeces todo lo que está ahí remarcado en el tránsito. No tienes papeleta, no tienes multa, no tienes nada.
¿Por qué? No quieres, pues, quebrantar esa ley, no sobrepasas lo que está escrito. Entonces no tienes nada, pero eres libre, pues, Baruch Hashem. Y la Torah es igual, te está señalando qué debes hacer, qué no debes de hacer. Esa es la gracia. Como estás en gracia, tú no quieres desobedecer ninguno de los mandamientos. Entonces simplemente es por obediencia, no por obligación. Y todo es por obediencia, por fe, por emuná, con confianza. Así como Abraham. ¿Por qué a Abraham le fue llamado y le fue dicho padre de la emuná, el padre de la fe? Porque él creyó a Elohim, obedeció los mandamientos de Elohim, Baruch Hashem. Igual que ahora para nosotros. O sea que si somos simiente de Abraham, por medio del sacrificio de Yahshua HaMashiach, entonces esa emuná, esa fe, esa confianza de Abraham debe estar también en nosotros. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la cabot Hakad y Baruj Hu? Bendito sea Él, aleluya. Nos vamos a otro pasuk, Lucas capítulo 5, verso 32. Aleluya. Lucas capítulo 5, verso 32. Lucas capítulo 5, verso 32. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 5, verso 32, dice la palabra. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es clarísimo, mis amados. Baruch Hashem. Pero también nos vamos a Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Aleluya. Lo tenemos. Marcos capítulo 1, verso 15. Aleluya. Y dice la palabra en Marcos capítulo 1, verso 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Malhut, el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Baruch Hashem. Entonces ahí está también, ¿no? En Marcos, Baruch Hashem, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? ¿Por medio de quién entras al reino de los Shamaim? Por medio del Mashiach. Baruch Hashem. Hebreos, capítulo 4, verso 3. Hebreos, capítulo 4, verso 3. Hebreos, capítulo 4, verso 3. Lo tenemos, Hebreos capítulo 4, verso 3, dice la palabra. Pero nosotros somos los que hemos confiado, los que estaremos y los que entraremos y descansaremos. Es tal como él dijo, en mi ira juré que ellos no entrarían en mi reposo. Él juró esto, a pesar de que sus obras han estado en existencia, dice, desde la fundación del universo. Baruch Hashem. Los tres versos igual nos habla. Baruch Hashem, Teshuvah, arrepentimiento, ¿no? Él, ¿qué dice? Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Pero también la Escritura dice, no hay un solo justo,
Baruch Hashem, ojo. ¿Ve? Y también dice la escritura, la Brit Hadasha, aún el justo con la justa se salvará. Ojo. Si así está la escritura, ¿cómo estamos nosotros? Aleluya. Porque el tema es con nosotros, no es con el mundo. Y nosotros tenemos que preocuparnos por lo que nos dice la escritura, ¿no? Porque por eso dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a Teshuvah. En Marcos, ¿qué nos dice? El tiempo se ha cumplido, el Malhut de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, la Besorá, las Escrituras, la Tanaj. Hebreos capítulo 4, verso 3. Nosotros somos los que hemos confiado, los que entraremos y descansaremos. ¿Con quién? Con Elohim. Esa es la imuná, la confianza, la obediencia, mis amados Ajim Ajayot. Por confiar y obedecer, hacemos teshuvah, arrepentimiento. ¿Cuántos han leído el hijo pródigo en Lucas? A ver. ¿Ningunos? Aleluya. Baruch Hashem. Eso es interesante, ¿no? El hijo pródigo pide toda la herencia a papá y se va a las naciones. Baruch Hashem. Y malgastó su dinero en las naciones. Y la perdió todo. Ya no tiene nada. Busca trabajo, no hay trabajo. Aleluya. Encontró un trabajo. Siervo del chancho. Baruch Hashem. Tenía que servir al chancho. Imagínense. De un hombre que estaba en un reino, ahora salir y ser servidor del chancho. Y es más, ahora quiere comer la comida del chancho, quiere quitarle la comida al chancho, imagínense. ¿Ah? Entonces viene a su mente y recapacita. En la casa de mi padre hay muchos obreros y nada le falta, todo tiene. Reconoce entonces que él se equivocó, hace teshuvah. Regresaré a mi padre, le diré que me haga un obrero más. Baruch Hashem. Ahí está regresando. Esa es la teshuvah. Aleluya. ¿Cómo estábamos en el mundo? ¿En qué no estábamos? Baruch Hashem. En muchas cosas. Baruch Hashem. Pero buenas, yo creo que la mayoría son malas. ¿Ve? Pero ahí está, nos sacó de ahí y nos trajo a su reino. Ya estamos en su reino, porque dice, el reino se ha acercado. Por el Mashiach hemos de entrar a su reino. Claro, literalmente no, pero espiritualmente ya estamos en ello. ¿Y qué debemos hacer en su reino? ¿Seguir sirviendo al chancho o servir a Elohim? Ahora eso todo depende de nosotros. Baruch Hashem. Surge un tema, ¿no? No importa que seamos profesionales, tengamos especialidades, todo, pero la gran mayoría está inclinado ¿a qué? Al materialismo. ¿Y el materialismo a qué te lleva? A la idolatría. Baruch Hashem. Por lo tanto, estás fuera de la órbita de Elohim. Pero te está dando la oportunidad, o da la oportunidad a toda la humanidad. Baruch Hashem. Este tema que estamos transmitiendo está en Facebook. También está siendo subido a YouTube. La humanidad tiene para encontrar ahí su camino. ¿Ve? No necesariamente puede venir aquí, puede ir a otras Kijilots. Baruch Hashem. Pero ya está. Pero algunos escuchan, no lo dan importancia. Cuando yo he ido a ministrar a casas, mis amados, ¿no? Me han invitado, he ido, ¿no? Me encontraba con personas que tienen 40 años, 45 años, otros 30 años, etc. Entonces comenzamos con el tema de teshuvah, arrepentimiento. Y dice, bueno, tienes toda la razón, pero tengo que darme un tiempo de disfrutar la vida, porque cuando ya vengo a la Torah ya no puedo disfrutar de la vida, imagínense, ¿no? ¿Ah? ¿Disfrutar la vida en qué sentido?
Para mí disfrutar la vida es por medio de la Torah. Baruch Hashem. Entonces, centrémonos en la Torah. ¿Cuánto le dan la Kabod Hakadu Baruj Hu? Todo esto depende de nosotros, mis amados Ajim Hayot. A través del arrepentimiento y la imuná, se produce una renovación espiritual, un nuevo comienzo en la vida del creyente, donde se busca vivir de acuerdo con los principios divinos y experimentar una transformación interior. Estos dos conceptos tan intrínsecamente ligados, el arrepentimiento abre el camino para la emuná, ya que al reconocer la necesidad de cambio, se busca la ayuda de Elohim. Para lograrlo, la emuná a su vez impulsa el arrepentimiento, al brindar la esperanza y la confianza en que es posible una transformación. El arrepentimiento y la emuná son procesos complementarios que unidos llevan a la nueva creación en el creyente, resultando en una vida transformada y renovada espiritualmente. Ahora surge, ¿no? ¿Y cómo estamos? ¿Renovados realmente? ¿O agobiados con el sistema? Porque si estás agobiado con el sistema, entonces no tienes ninguna renovación. Baruch Hashem. No has hecho verdadera teshuvah. ¿Ve? Porque estás agobiado con el sistema. Pues. El sistema es eso, te va a agobiar. Baruch Hashem. ¿Pero por qué? Porque no tienes esa imuná. Porque, ¿qué dijo el Mashiach? Si tuvieras imuná, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías, esta montaña muévete, se movería. Baruch Hashem. Ahora, mira, compara con una semilla insignificante, la semilla de mostaza. ¿Quién conoce la semilla de mostaza? A ver. Es tan chiquitito. Baruch Hashem, realmente insignificante. Está comparando Yeshua. Si tuvieras imuná como una semilla, imagínate, ¿no? Entonces no tenemos nada, pues. ¿O sí? A ver, ¿cuánto tiene la imuná como la semilla de mostaza? A ver. ¿Ah? Ahí están levantando 2 manos todavía. Aleluya, Baruch Hashem. ¿Eso qué significa? Entonces, mis amados aquí, mira, esforcémonos entonces en hacer crecer esa emuná, esa confianza en Elohim. Todo a través de Elohim, todo por medio de Él. Porque todo es para Él y por Él. Baruch Hashem. Y nosotros nos beneficiamos de ello por su misericordia. Nos vamos, mis amados, a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Aleluya. Bereshit Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Lo tenemos? Aleluya. Bereshit Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dice la palabra en Bereshit Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim los creó, macho, hembra, él los creó. Baruch Hashem. El verso es perfecto y claro, mis amados Ajim. ¿Para qué fue creado el hombre? Para administrar los bienes de Elohim. Baruch Hashem. Así de simple. Ahora, ¿estamos administrando los bienes de Elohim? ¿Qué dicen? Ahí está el problema. ¿Ve? Es un grave problema. Porque el mundo nos ha absorbido. Y nosotros la Torah no lo estamos interiorizando. Baruch Hashem. Porque si interiorizáramos la Torah, entonces nuestra vida realmente
va a cambiar. Baruch Hashem. ¿Para qué vino el Mashiach? ¿Qué dice el tema? Yahshua vino a restaurar el plan original de Elohim. ¿Cuál fue el plan original de Elohim? El plan original de Elohim es justamente que el hombre se señoreara de toda su creación. Baruch Hashem. De todo. O sea, cuando decimos señorearse, pues él podía dominar al oso, al león, al puma, al tigre, todo. ¿Ve? Sobre todo la creación, él podía señorearse. ¿El hombre lo hace ahora? No. Del león tiene que correr el hombre. ¿Ah? ¿Ve? No puede, del oso. ¿Ve? No puede señorearse por pecado del hombre. Pero en el Mashiach nos dice, ¿no? En Isaías nos habla. El niño jugará aún con la serpiente. Baruch Hashem. Entonces otra vez el humano a través del Mashiach debe señorearse sobre la creación de Elohim. Ahí está el tema. Y en cierta forma se cumple, mis amados, aquí en Majayot. No sé si les ha sucedido eso. Algunas veces en mi caminar me he encontrado con perros que salen, ¿no? Tan furiosos. Pero muchas veces digo, bueno, Abacados, enmudezca la boca de este animal, porque tú tienes control. Y de repente ladraba y ahí se quedaban, ¿no? ¿Ve? Entonces, depende de cómo vas, Baruch Hashem. Pero, si viene el perro, te asustaste, ya fuiste ya, ¿no? ¿Por qué te estás asustado? O sea, tienes miedo al animal. Pero si ese animal es inferior al hombre, ¿ve? Porque el hombre tenía que señorearse sobre esos animales. Entonces el Mashiach viene justamente a restaurar eso, porque nosotros nos señoreemos otra vez de toda su creación. ¿Ve? ¿Eso no es maravilloso? Pero eso depende de quién. De Elohim, ya no, ya. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Así, mis amados, dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí, todavía en cierta forma tiene el hombre eso. Baruch Hashem. Si no fuera así creativo, no habría esto, no habría un trípode, no habría televisor, no habría nada de ello. Baruch Hashem. Entonces el hombre de cierta forma sigue desarrollando ese conocimiento. Hakadí Baruj Hu le da ese conocimiento, aún sea gentil por si acaso. Baruch Hashem. Aún sea gentil. Pero si fuera su pueblo, con mayor razón. Porque acuérdate, ¿quiénes fueron los que construyeron el Arca de la Alianza? ¿Quiénes construyeron, cómo se llaman? Elaboraron la menorá, los vasos, en oro, en plata, todo ello. Baruch Hashem, el hombre. Él le dice, la Escritura dice que le dio una sabiduría especial a ellos y a un grupo. Baruch Hashem. A lo que construyeron el Mishkan igual. ¿Ve? ¿Y cuál es la sabiduría? ¿Qué es lo que la sabiduría que nos da? ¿O dónde lo encontramos esa sabiduría? En la Torah. Baruch Hashem, en la Torah. ¿Ve? Y si tú caminas con la sabiduría de la Torah, el conocimiento se va a enriquecer muchísimo. ¿Ve? Tienes una especialidad, pero tú tienes la Torah, pues vas a enriquecer. Por eso dice la Escritura. A ver, una de las cosas que debemos entender, por ejemplo, de Moshe. Moshe es verdad, nace del seno hebrea, de una madre hebrea, Yochebed, su padre Amram. Pero cuando nace en ese tiempo, Faraón decreta que todos los niños varones que nacen deben ser muertos. Baruch Hashem. Y en ese tiempo justamente nace Moshe. La mamá lo tiene por 3 meses, ya no puede sostenerlo. Ahora pues calafatea con brea la canasta y lo tira en el río Nilo. Y Hakadí Baruj Hu hace que la hija de Faraón vaya a bañarse y encuentra que va en la canasta llorando el bebé, ¿no? Él lo toma y lo adopta. Pero ahí estaba atrás su hermana, Miriam. No María, sino Miriam.
Y Miriam se acerca a la princesa y le dice, al ver que está llorando el niño, yo puedo buscarle una que la amamante, le dice, ¿no? Ya, búscame, tráigala. Y va en su mamá y le lleva, imagínense, ¿no? Cómo está aconteciendo. La historia es maravillosa, ¿no? Ok. Crece. Es un gran profesional, es un arquitecto, ¿no? Es hombre de guerra, pero también un hombre letrado. Todo eso adquirió en la casa de Faraón. Cuando tuvo 40 años, ahora se le ocurre ir al campo y defender a un hebreo. Por defender al hebreo, pues se le fue la mano y el hombre cayó, se murió. El gobierno decreta ahora pena de muerte para Moshe y él tiene que huir del lugar. ¿Cuántos años tenía? 40 años. Al huir llega a Madián. En Madián se queda en la casa de Yetro y se casa con la hija de Yetro. 40 años de pastor. Ahora, mira, en cuna de oro nació, creció, ahora es un pastor. ¿Qué tal? Después de 40 años, Elohim se le presenta en la zarza ardiente. Él le dice que tú vas a ir a liberar a mi pueblo Israel. Él se resiste. Yo soy tardo de hablar. A ver, cuando viene por primera vez o comienzan a venir aquí, ¿pueden hablar fluidamente la Torah? Imagínense, ¿no? Entonces, igual Moshe. Entonces dicen los religiosos, era tartamudo. No, Moshe no era tartamudo, ¿no? Está reconociendo que con el hebreo no lo puede dominar bien, muy bien, pero le puede dar señales, todo, él le envía a Egipto para liberar a su pueblo. Mira, ¿dónde lo preparó? ¿Por qué lo preparó en la casa de Faraón? Porque Moshe se escribe los 5 libros de la Torah, de Bereshit a Deuteronomio de Barín. Él escribe esos libros. Y si no hubiera sido preparado, no hubiera escrito. Entonces lo preparó especialmente en el mundo. Entonces el mundo sí nos sirve, mis amados. No vayan a pensar que nos sirve. Pero Él nos tiene que traer a nosotros, a su reino, para que todo lo que hemos aprendido ahora lo hagamos para Él. Baruch Hashem. El tema es maravilloso, mis amados. Baruch Hashem. Y maravillosamente nos ilustra. Pues acá en Sefer de Bereshit, o el libro de Bereshit, nos narra sobre la creación, que el hombre fue creado para señorearse de toda la creación de Elohim. En el relato de la creación, el Sefer Bereshit, se describe que Elohim creó al hombre, Adán, a su imagen y semejanza, sin pecado. Él le dio dominio sobre la creación. Esta creación a imagen y semejanza de Elohim implica que el ser humano fue dotado con cualidades que reflejan a Elohim, como la razón, la moralidad, la capacidad de crear y la relación con Elohim. Adán fue creado a imagen y semejanza de Elohim y originalmente sin pecado. La creación de Adán se describe en Bereshit 1:26 y 27, donde se menciona que Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Esto implica que Adán poseía cualidades espirituales y morales que reflejaban la de su creador. Sin embargo, la caída de Adán y Java en el pecado alteró esta imagen y desde entonces la humanidad ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Baruch Hashem. Por eso entonces Elohim dice, yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores. Aleluya. ¿Ve? Desde Adán el pecado hasta que nosotros venimos al Mashiach. Después del Mashiach ya no debe haber pecado, porque Él ya nos perdonó. Baruch Hashem. Pero sin embargo, ese perdón puede durar poco si nosotros cometemos apostasía. ¿Qué es apostasía? Rebelarnos contra Elohim, desobedecer la Torah, ¿no? Entonces nos está dando grandes alternativas, mis amados Ajim Ajayot, de cómo debemos de vivir delante de Él. Baruch Hashem, cómo debemos caminar delante de Él. Como caminaron los grandes líderes de Israel. Baruch Hashem, a pesar de las dificultades, las vicisitudes, a pesar de las persecuciones que hubo, ¿no?
pues el pueblo de Israel siempre se ha mantenido firme. En esa parte el remanente de Israel, los judíos, a pesar de la persecución de la católica romana, la inquisición de la católica romana, pues siempre ha estado ahí y están ahí, Baruch Hashem. Y esto es maravilloso que conozcamos en su contexto histórico que ha pasado en los tiempos, Baruch Hashem. Mucha gente no sabe ni por qué dice que yo soy católico. Dicen porque, en fin, porque tienen boca, tienen labios. Porque no saben la historia. Porque el catolicismo, para convertirlos al cristianismo, a los pueblos, los sometieron a sangre y fuego. Baruch Hashem. Quisieron someter también a los judíos a sangre y fuego. Justamente por los judíos es que crearon la Santa Inquisición, para desaparecerlos. Pero ahí está, el pueblo siempre se mantuvo. Por eso tienen que entender lo que dice Romanos capítulo 11:1. Shaul narra, dice, Yahweh desechó a su pueblo de ninguna manera. Yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín, dice él. Ya estaba surgiendo en ese tiempo. ¿Ve? ¿Por qué estaba surgiendo en ese tiempo? ¿Quién estaba gobernando Judea? Los romanos, Baruch Hashem, y ya estaban las persecuciones. ¿Ve? Entonces tenemos que ir a lo contexto histórico para poder entender qué ha sucedido con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, Baruch Hashem. Surgió el Shoat, pero a pesar del Shoat, ahí está todavía el remanente de Israel, los judíos, que nos muestra ahora, ¿no? Y que nos trae a la memoria lo que había profetizado Yahshua. Si la higuera florece, porque el verano está cerca. Y Israel es un símbolo de la higuera, o lo simboliza con la higuera, y la higuera está floreciendo, Israel está floreciendo. Baruch Hashem. Es por eso que le decía, por ejemplo, ¿no? Se anticipa a todas las circunstancias, eso es lo interesante, que nosotros debemos aprender también ello, ¿no? Claro, en esta parte se han aliado Estados Unidos e Israel, pues están bombardeando a Irán, Baruch Hashem. Así que el tema es muy crucial. Los países evidentemente no están de acuerdo, porque nunca han estado de acuerdo con Israel, ni la ONU, ninguna organización ha estado de acuerdo con Israel. Más bien hay resoluciones de la ONU contra Israel por delito de lesa humanidad. Baruch Hashem. Cuando Israel hace es defenderse de los ataques de sus adversarios. Y justamente el ataque a Irán es para prevenir la bomba nuclear, porque se supone que han avanzado muchísimo o están en punto de culminación. Eso sería tan peligroso para la humanidad. Por eso lo que dice Mateo 24, el sonido de guerra, ¿no? Entonces ahí está. Y esto se puede internacionalizar, porque imagínate si interviniera China o interviniera Rusia, ¿no? Entonces ahí está surgiendo peligrosamente la situación, mis amados. Por eso nosotros preparémonos. Si nos estamos preparados, Hakadosh Baruj Hu siempre nos va a guardar, nos va a proteger. Baruch Hashem. Así llegamos a esta primera parte de esta porción de la Torah, mis amados, aquí en Macayot. Haya sido de gran bendición, Berajot, para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, Baruch Hashem. Y nos ayude, Hakadosh Baruj Hu, a procesarlos, internalizarlos, vivir por la Torah. Baruch Hashem. Pues vamos a agradecerle por esta porción de la Torah. Agradecerle por todas las cosas, por todas sus bendiciones. Primeramente por la vida y la salud, Baruch Hashem. Imagínate, si no tuviéramos vida, salud, no estaríamos aquí. Él es el que nos da la vida, la salud. Aleluya. Y yo le digo, esto con mucho amor, evidentemente, porque Elohim es un Elohim protector, un Elohim que cuida a su pueblo, pero también depende de nosotros, de no ser ingratos delante de Él. Levantemos nuestras manos, por favor. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemezbotav etzivano. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo. Toda rabá Abacadosh en el Vishengador de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino.
Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre. Te agradecemos por este día maravilloso de estar en tu presencia, por la porción de la Torah que nos has dado. Nos has hablado, Abacadosh. Ayúdanos, Abacadosh, a caminar delante de ti, con humildad sencilla de corazón. Derrama tu verajot sobre tu pueblo Israel, Abacadosh. Una bendición, una verajá, Abacadosh, de sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento. Aumenta la inmunidad de este pueblo, Abacadosh, como tú dices, Abba. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías esta montaña, muévete, se movería. Ayúdanos, Abacadosh, enriquecernos, Abacadosh, y ponerlos por obra, Totorá, Abacadosh, con emuná, con confianza, con betajún, Abacadosh, por tu raje, misericordia. Sé que para ti nada es imposible, Abacadosh. Estamos aquí para que tú nos guíes, Abba, para que tú encamines, Abacadosh, nuestros caminos, para que, Abacadosh, se limpien los obstáculos, las barreras que se presentan en este mundo y nuestro caminar, Abacadosh. Ayúdanos a caminar, Abacadosh, rectamente, no inclinarnos a la izquierda ni a la derecha, como dijiste a Yahushua, Abacadosh, a tu siervo, Abba. También se ha hecho en este tiempo, Abacadosh, en nuestra vida, Abba. Agradeciéndote, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, por la vida, la salud, por el aire que respiramos, los alimentos que tú nos provees, de estar congregados delante de ti en este lugar. Gracias, Abba, por la restauración del Shabbat, el Brit Milá, Rosh Chodesh, las fiestas levíticas, la comida cachera, Abacadosh. Gracias, Abba, porque tú nos has dado a entender y nos has enseñado, Abba, para nuestro bien. Y todo sea de bendición. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Ajayot. Hakadosh Baruj Hu los bendiga y los guarde. Retornamos a las 4 de la tarde. Amén.